La familia Miyazawa estaba compuesta por 4 personas, los padres y 2 hijos. Vivían en un suburbio de Tokio llamado Setagaya. Era una familia de clase media y todo parecía ir bien en su vida. Vivían en una zona donde todo el mundo se acababa de mudar porque querían expandir un parque situado allí, por lo que pasaron de ser 200 familias viviendo en esa zona a reducirse a solo 4. Los Miyazawa, uno de ellos. Los Miyazawa tenían pensado también mudarse en algún momento, pero no llegarían nunca a hacerlo. Hoy vamos a hablar del caso que a día de hoy sigue siendo uno de los más misteriosos de Tokio. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y también si te gusta este tipo de contenido déjame un me gusta y suscríbete al canal. Y también antes de empezar con este caso, feliz Navidad a todos, a todas y feliz Año Nuevo. Y ahora empecemos con el caso de los Miyazawa. La familia Miyazawa era, según los estándares, la típica familia japonesa. Estaba compuesta por Mikio Miyazawa, de 44 años, quien trabajaba en Interbrand, una empresa de marketing con sede en Londres, y sus compañeros de trabajo lo describieron como alguien agradable, que no era ese tipo de persona que hiciera enemigos. Yasuko Miyazawa, la mujer de Mikio, de 41 años, la describieron como una mujer muy amable y compasiva. Era profesora y pasaba la mayor parte de su tiempo junto a sus 2 hijos, Nina, de 8 años, y Rei, de 6 años. Nina estaba en segundo grado y era, según todos, muy divertida, le gustaba el fútbol y el ballet, deportes en los cuales era muy activa. Rei había estado pasando por un problema últimamente, había tenido una discapacidad del habla, lo que había estado causando bastante estrés en la familia. Al parecer habían empezado a buscar ayuda profesional para él y para tratar todo el asunto, y estaban muy preocupados por él en el momento de los hechos. Mikio y Yasuko se habían mudado a la casa donde vivían junto a sus hijos en Setagaya en 1990. En ese momento en Setagaya vivían más de 200 familias y era un área descrita como agradable para formar una familia. Era todo como muy familiar, todas las casas familiares de familias grandes o típicas, etc. La casa de la familia era una casa adosada. Parecía desde fuera una sola casa, pero en realidad eran 2. En una vivían ellos y en la de al lado la familia de Yasuko. Vivía su madre, hermana y cuñado, o sea, vivían la abuela de los niños, la tía y el tío. Detrás de la casa estaba situado un parque. El parque existía desde hacía años y querían expandirlo. Esto significó que muchas familias, la mayoría vecinos de los Miyazawa, que vivían ahí alrededor del parque, se habían mudado para dar paso a la expansión de este, por lo que la comunidad, que un día contó con 200 familias, de repente se redujo a 4. O sea, se volvió un área muy solitaria donde solo habitaban 4 familias y todas las demás casas estaban vacías. Ahí vivían los Miyazawa, su familia de al lado, o sea, la madre de Yasuko, y otras 2 familias que vivían en esa misma calle. Y describieron este barrio como que se convirtió en un barrio fantasma de repente. Sin embargo, aunque ese área se había convertido en un área fantasma, era algo concurrido el parque, la zona del parque. Este parque tenía una pista de patinaje bastante concurrida, estaba justo detrás de la casa de los Miyazawa, por lo que empezaron a tener problemas. El parque y la casa estaban separados solo por una pequeña acera y había una valla en el parque. En la semana previa a la víspera de Año Nuevo del año 2000, Mikio se había enfrentado a un grupo de adolescentes ruidosos y desagradables que estaban en la pista de patinaje haciendo demasiado ruido. Aproximadamente al mismo momento, un testigo informó haberlo visto enfrentarse a un grupo de jóvenes rebeldes que pertenecían a los Bosozoku, una especie de banda de motociclistas japoneses. Mikio tenía su estudio en su casa, donde trabajaba, y el parque justo al lado, por lo que cuando había gente haciendo mucho ruido, él salía y les pedía que bajaran la voz. Así que durante ese tiempo tuvo unas cuantas confrontaciones con jóvenes. La familia tenía pensado mudarse pronto a otra zona, ya que tenían que expandir ese parque, pero lo querían hacer un poco más adelante. Tras el enfrentamiento con los jóvenes y los de la supuesta banda de motociclistas, la comunidad, los pocos que quedaban en el lugar, comenzaron a notar que algunos de los animales de la zona fueron encontrados muertos.
roedores, gatos callejeros, y no solo fueron encontrados muertos sino torturados. Un testigo dijo que era amigo de un perro callejero, que siempre que salía a la calle pues lo saludaba, el perro lo saludaba a él, y que un día apareció sin cola, alguien se la había cortado. El día 25 de diciembre, día de Navidad, Yasuko le mencionó a su suegro que un coche extraño había estado estacionado frente a su casa. Esto había sucedido ya en varias ocasiones, el mismo coche aparcaba enfrente. Era raro ver coches o gente justo delante de su casa, ya que ahí no vivía nadie, solo 4 familias y entre ellas se conocían, sabían cuál era el coche de cada uno, y se le hacía más extraño todavía porque claro que su casa estaba justo al lado del parque, donde toda la gente que iba a esta zona era para ir al parque, pero una persona que iba a este parque no estacionaba delante de la casa de ellos. ¿Por qué? Porque el parque tenía valla, justo ahí no estaba la entrada. Había otra zona donde aparcar más cerca de la entrada del parque. Aparcar delante de la casa de ellos era una tontería si ibas al parque, porque tenías muchas más zonas para aparcar más cerca del parque si es que te dirigías ahí. 2 días después, el día 27 de diciembre, un testigo vio a un hombre de unos 40 años caminando por delante de la casa de la familia Miyazawa. Y el 29 de diciembre, un hombre fue visto en la cercana estación Seijo Gakuenmae, perdón por la pronunciación, pero es una estación que estaba justo a pocos kilómetros de donde vivía la familia. Dijeron que este hombre vestía un traje tipo patinador y que un testigo recordó cómo se le hizo extraño debido al clima. Pensaron que este hombre, que llevaba una mochila, parecía muy mal vestido y que no iba acorde con el tiempo que hacía ni nada así. Bueno, este testigo se quedó con este patinador porque algo le llamó la atención, algo se le hizo raro en él. Fue ese mismo día, el día 29, cuando la policía cree que un hombre que coincidía con esta descripción del hombre que vieron en la estación compró un cuchillo para sashimi en esa misma zona. Fue el único comprador ese día en ese supermercado. Como digo, en esa zona no había nadie, se convirtió en una zona fantasma y fue la única persona que entró en ese supermercado ese día, por eso también se le quedó al vendedor y compró un cuchillo para sashimi. El 30 de diciembre, un día después, un hombre que coincidía con la misma descripción fue visto cerca de la estación Sengawa, muy cerca de donde vivían los Miyazawa. Un hombre de entre 35 y 40 años de edad y parecía estar acercándose cada vez más a la casa de la familia Miyazawa. Ese mismo día, 30 de diciembre, la familia llevó a cabo sus actividades diarias de siempre, normal y corriente fue el día, y se comenzaron a preparar para unas vacaciones que tenían previstas. En algún momento de la tarde, alrededor de las 6 p.m., la familia aparentemente fue de compras y un testigo pudo corroborarlo porque recordó haberlos visto en un centro comercial cercano. Alrededor de las 7 de la tarde, Yasuko llamó a su madre, la que vivía al lado de ellos, y la conversación en sí seguramente fue normal, y lo más probable es que Yasuko le preguntara a su madre si quería que su nieta fuera a su casa, Nina. Esto se corroboró porque Nina fue a casa de su abuela esa tarde para ver un programa de televisión pregrabado hasta las 9:30 p.m. Hasta ese momento todo parece que fue normal para la familia, pero después de esto, la última actividad registrada ese día de la familia fue un correo electrónico. Un correo electrónico que quedó marcado como leído a las 10:38 de esa noche. Era un correo de trabajo de Mikio, lo que significaba que a esa hora él se encontraba en su casa, en su estudio, leyendo ese correo. Después de eso, la actividad de la familia se detuvo por completo. Alrededor de las 10 de la noche, un testigo que caminaba por el sendero del parque de detrás de la casa de los Miyazawa escuchó lo que parecía una discusión que tenía lugar dentro de la casa. El testigo no recordaba ningún ruido físico fuerte, como un golpe, ni ningún grito particularmente estremecedor o de que algo muy malo estaba pasando. Dijo que simplemente sonaba como si una pareja estuviera teniendo una discusión. Aproximadamente 1 hora y media después de esto, un miembro de la familia, los que vivían en la casa adosada, no sé si fue la abuela, la tía o el tío, escucharon un fuerte golpe proveniente de la casa de al lado de los Miyazawa. Esto fue más o menos al mismo tiempo que alguien, un testigo o quizá un vecino, no se sabe muy bien, recordó haber visto un hombre corriendo por el sendero que pasaba junto a la casa de la familia entre el parque y la casa.
Muy cerca de la casa de los Miyazawa, un taxista en ese momento justo recogió a 3 hombres de mediana edad y todos permanecieron callados durante todo el viaje. El taxista recordó que esto fue muy extraño, que toda la interacción con esos 3 hombres que trasladó con su taxi fue muy extraña, había algo fuera de lugar. Dijo que en ese momento ya era pasada la medianoche y dejó a estos 3 hombres en una estación cercana, no muy lejos de la casa de los Miyazawa. Al parecer uno de estos 3 hombres tenía una herida y dejó una mancha de sangre en el asiento trasero del taxi. A la mañana siguiente, en la víspera del Año Nuevo, la madre de Yasuko hizo una llamada a su hija para ver qué planes tenían para esa tarde, pero la línea estaba desconectada, la llamada ni siquiera sonó. Salió y caminó hacia la casa del lado, que es donde vivían ellos, tocó el timbre pero no obtuvo respuesta. Ella tenía llaves de la casa de su hija, así como su hija tenía llaves de su casa, y las usó para entrar. La casa estaba completamente en silencio, como si no hubiera nadie, y la madre de Yasuko supo en ese momento que algo iba muy mal. Y al avanzar se encontró con la peor escena posible. El cuerpo de Mikio estaba al pie de las escaleras, había sido apuñalado varias veces. La madre de Yasuko subió hacia el segundo piso con la esperanza de encontrar con vida a sus nietos y a su hija, pero en lo alto de las escaleras yacía el cuerpo de su hija y nieta brutalmente apuñaladas. La madre de Yasuko recuerda haber puesto sus manos sobre los cuerpos de su hija y su nieta, tratando de ver si había alguna posibilidad de que todavía estuvieran con vida, pero no. En una habitación cercana yacía el cuerpo de Rei, sin vida en la cama, pero no había sido apuñalado, como los demás miembros. La madre de Yasuko, evidentemente en shock, traumatizada y horrorizada, llamó a la policía, quienes junto a ella se quedaron en estado de shock por el crimen. En el lugar, la policía comenzó a investigar el crimen y reconstruir lo que había podido suceder. La madre de Yasuko, su hermana y su cuñado, los que vivían en la casa de al lado, comenzaron a tratar de recordar cualquier cosa sospechosa o extraña que hubieran oído, que les hubiera contado la misma familia, pensando si había algún enemigo, alguna persona con la que habían tenido problemas, y lo único que les llamó la atención fue el fuerte ruido sordo que se había producido alrededor de las 11:30 de la noche, cuyo momento fue corroborado por un programa de televisión que situó ese ruido durante la emisión de un determinado programa, porque la madre de Yasuko grababa los programas para verlos luego pregrabados con su nieta o lo que fuera, por lo que la policía pudo escuchar ese ruido y el momento exacto en el que sonó. La policía inmediatamente sospechó que el golpe podría haber ocurrido cuando Mikio, el padre, se enfrentó con el supuesto asesino, y debido a las heridas que presentaba en su cuerpo, creyeron que se había peleado con el atacante, y el fuerte golpe que la familia de al lado escuchó podría haber sido cuando Mikio cayó por las escaleras. Las heridas que Mikio había sufrido, múltiples puñaladas, se centraban principalmente en su cuello. Rápidamente se dieron cuenta de que las puñaladas habían sido hechas con un cuchillo de sashimi, que fue encontrado en la cocina de la familia. El cuchillo estaba roto en la encimera, y este era el cuchillo que había sido comprado apenas un día antes en el supermercado local. La policía teorizó que se usaron 2 armas, este cuchillo de sashimi, y cuando se rompió se usó otro cuchillo que también estaba en la casa. Los investigadores notaron que las puñaladas de Yasuko y Nina, la madre y la hija, eran muchísimas y calcularon que ambas víctimas habían sido apuñaladas mucho más allá del punto de muerte, o sea, una vez muertas siguieron siendo apuñaladas. Esto llevó a teorías a pensar que el asesino odiaba a las mujeres, o al menos tenía cierta agresión hacia mujeres y o niñas. Rei fue el único que no fue apuñalado, y llegaron a la teoría de que fue el primero en ser asesinado. Había sido estrangulado. 6 horas después de que se descubrieran los cadáveres, la policía se enteró de que un joven había ingresado en un centro médico en la estación Tobu-Nikko. La estación Tobu-Nikko está a unas horas al norte de Setagaya, el distrito de Tokio en el que vivía la familia Miyazawa. Y tanto donde vivían los Miyazawa como en la estación Tobu-Nikko tienen muchos trenes
que los conectan. O sea, el atacante, si este fuera el atacante, sería fácil que hubiera cogido un tren que lo hubiera llevado directamente a la estación Tobunico. Este hombre que ingresó en el centro médico lo describieron como que tenía unos 30 años. Ingresó sin revelar su nombre ni el motivo de su lesión. La lesión en sí era una herida en la mano que aparentemente era lo suficientemente grave como para dejar el hueso expuesto. El personal en el lugar se sorprendió por la indiferencia con la que este hombre trataba su herida y lo consideraron bastante sospechoso. De ahí que recuerden decentemente los detalles de este hombre. Les pareció muy raro que este hombre no dio su nombre, no reveló quién era, no dijo cómo se había hecho la herida. Dijeron que vestía una chaqueta negra con jeans y a pesar de no haber revelado él ningún detalle sobre sí mismo, el hombre fue atendido y luego fue dado de alta por el personal médico, que no tenían ni idea de lo que había sucedido apenas unas horas antes en la casa de los Miyazawa. Sobre la escena del crimen, en la casa quedaron muchas evidencias. Estaba el cuchillo de sashimi que alguien compró en el supermercado de al lado días antes y otro cuchillo que también estaba en la cocina ensangrentado. Encontraron el botiquín de primeros auxilios que tenía la familia en casa. El botiquín había sido abierto y creen que fue abierto durante algún momento del ataque y que fueron Yasuko o Nina quienes lo abrieron, probablemente Nina, pues en las vendas del botiquín se encontraba sangre de Nina. En el baño de arriba la policía encontró heces en el inodoro. No habían tirado la cadena y al parecer, tras hacer análisis, vieron que las heces no pertenecían a ningún miembro de la familia, por lo que pertenecían al asesino. Tras unos análisis, bueno, luego hablaremos sobre todo lo que hizo después de asesinar a la familia el asesino porque es de locos. Tras unos análisis de estas heces descubrieron que eran producto de haber consumido espinacas, sésamo y judías verdes. Este plato de espinacas, sésamo y judías lo describieron como un plato que allí en Tokio o en Japón normalmente lo cocinan las madres a sus hijos. Por lo que cuando una persona come esto, probablemente ha ido a comer a casa de su madre o, lo más probable, vive con ella. Por toda la casa, aparte de manchas de sangre y tierra, estaban por todas las partes las huellas del atacante, huellas de zapato, que al ser analizadas vieron que eran zapatos Schlesinger, un modelo de zapato que se vendía en todo Japón, pero justo el tamaño de ese zapato, del zapato del asesino, no se vendía en Japón, esa talla no estaba en Japón. Así que el atacante tuvo que haber comprado esos zapatos fuera del país o de segunda mano, también puede ser, de alguien que los había comprado fuera del país, y vieron que ese modelo y tamaño estaba disponible en Corea del Sur. Por tanto, empezaron a teorizar también que este hombre podía ser coreano. Lo más curioso y extraño es que el asesino dejó en la escena del crimen en la casa ropa y artículos personales. La ropa parecía la de un patinador, como el testigo que describió que había visto a un hombre vestido de patinador, exactamente esa ropa. Había una gorra gris, una chaqueta negra, una camisa de manga larga blanca y morada, guantes negros, una bufanda multicolor y un pañuelo negro. Esto es muy extraño porque es como si el asesino en esa casa se desnudó y se cambió de ropa completamente y no se sabe por qué dejó su ropa en la escena del crimen. También dejó las armas que se habían usado, dejó todo y no se sabe si fue por ignorancia porque no tenía ni idea de pruebas y evidencias, o lo hizo a propósito para reírse de la policía o vacilarlos. Analizaron cada prenda para saber dónde se había comprado cada una, dónde pertenecían, y vieron que el pañuelo había sido planchado antes de su uso, por lo que se les hizo más evidente la teoría de que el asesino vivía con una figura materna, con su madre o con alguien que se ocupaba de sus cosas, porque normalmente también se describió que un hombre no plancharía su pañuelo, pero su madre sí que se lo plancharía en Tokio en esa época. Los analistas forenses descubrieron colonia masculina Drakkar Noir en el pañuelo. Además de descubrir que los zapatos del asesino eran de Corea del Sur, otra pista lo corroboró. La ropa había sido lavada con lo que llaman agua dura. En Japón hace mucho tiempo se utiliza el sistema de agua blanda. No voy a entrar en detalles de qué es lavar con agua blanda y lavar con agua dura. Creo que cambian algunas cosas, no sé si es el tipo del agua, cómo está filtrada o lo que sea, pero alguna diferencia sí. Entonces en Japón hace mucho tiempo que se utiliza el sistema de agua blanda, pero donde se utiliza el sistema de agua dura es en Corea.
Sin embargo, lo siguiente que se encontró confundiría toda esta teoría. Aparte de la ropa, el asesino dejó más evidencia, en forma de artículos personales. El primero y más importante era una bolsa de cadera, una especie de riñonera. La riñonera en sí tenía un aspecto bastante inocente, pero contenía algunas pruebas. Cinta adhesiva y al ser analizada vieron que contenía arena. Increíble y primera vez que lo menciono en un caso y que me entero, pero las pruebas científicas pueden demostrar de dónde es la arena. O sea, si yo tengo arena en el zapato y hacen una prueba científica, pueden ver de dónde es esta arena, a dónde pertenece, a una playa de Marbella, a una playa de Nueva York, a la playa de Los Ángeles, etc. Descubrieron que la arena de dentro de la riñonera provenía de Estados Unidos. Era de una zona muy cerca a una base de la Fuerza Aérea, la base de la Fuerza Aérea Edwards, una instalación militar cerca del norte de Los Ángeles. Esta evidencia se convirtió en un obstáculo para la investigación. ¿A quién investigaban? O sea, aquí se perdieron. ¿Era alguien de Corea del Sur? ¿Era alguien de Los Ángeles? ¿Era un militar? ¿Era un patinador? Pensaron que quizá era un militar de Estados Unidos que había sido destinado a Tokio. Al final de este caso hablaremos sobre las teorías, que nos adentramos en todos estos detalles. La policía enseñó las pruebas al público, la ropa, la riñonera, etc. y pidieron que cualquier persona que tuviera conocimiento de a quién pertenecía esa ropa o lo que fuera se presentara a la policía. A principios de abril, aproximadamente 100 días después de los asesinatos, la policía encontró algo interesante. Habían descubierto una pequeña estatua budista a menos de 1 milla de la casa de los Miyazawa. Una estatua que tenía la imagen de Jizo. Jizo, no sé si se pronuncia Jizo o Jizo. En las encarnaciones del budismo de Asia Oriental se dice que Jizo protege a los niños en el más allá, pero los niños que mueren antes que sus padres, manteniéndolos a salvo de los demonios mientras ascienden al mundo de los espíritus. Rey, por ejemplo, murió antes de sus padres. Teorizaron con pruebas que fue el primero en morir. Y la policía originalmente trabajó con esta estatua como prueba, pensando que tal vez el asesino lo había dejado como señal de culpa o remordimiento por el niño. Mientras la policía continuaba analizando las pruebas, encontraron más pistas y conclusiones. Habían descubierto que la ventana del baño del segundo piso, la casa de los Miyazawa, para hacernos una idea, tenía 3 pisos. El primero, el segundo y el tercero era como un ático loft, era como una sala pequeñita, el tercer piso, que tenían un sofá o una cama y una televisión. Entonces la policía había descubierto que el baño del segundo piso era accesible desde la parte trasera de la casa y ubicado justo encima de una cerca que separaba la casa del parque, y era muy probable que fuera el lugar por donde el asesino entró en la casa. Entrar por esa ventana requería tener fuerza física porque había que trepar. Después de irrumpir en la casa por esa ventana, sospecharon que Rey, de 6 años, había sido la primera víctima, ya que el asesino, tras entrar por el baño, entró en su habitación, en su dormitorio que se encontraba allí, y lo estranguló mientras dormían. Y a partir de ahí supusieron que Mikio, que estaba abajo trabajando en el estudio en su ordenador, y creen que Yasuko y su hija Nina estaban en el loft del tercer piso mirando la televisión, Mikio escuchó los ruidos de la planta de arriba y al subir las escaleras se encontró con el asesino. Se produjo una pelea entre ellos en la que Mikio terminó cayendo escaleras abajo tras ser apuñalado. Entonces Yasuko y Nina fueron las siguientes en ser atacadas. Nina, tras ser atacada, cogió el botiquín de primeros auxilios de su casa tratando de vendarse las heridas, lo que hizo que probablemente el asesino la apuñalara muchas veces más. El cuchillo de sashimi se rompió atacando a Nina, y el asesino bajó a la cocina tranquilamente donde dejó el cuchillo de sashimi y cogió otro, volviendo hacia donde estaban Mikio, Yasuko y Nina y terminando con sus vidas. Tras esto la policía pudo corroborar que el asesino no se fue de la casa. Pasó allí horas, incluso durmió allí, con los cadáveres de sus víctimas. Con evidencias vieron que había dormido en el sofá de la sala de estar, se sirvió comida del refrigerador de la familia, concretamente se comió un helado, usó el ordenador de Mikio, entró en su historial a la 1:18 de la madrugada,
2 horas después de los asesinatos, entró en un sitio web que había entrado Mikio horas antes. Era un sitio web de un teatro y el asesino intentó comprar entradas para un espectáculo. A las 10:05 de la mañana siguiente, vieron que volvió a entrar en el ordenador y entró en el sitio web del trabajo de Mikio y en el sitio web de la escuela donde Yasuko trabajaba como profesora, como si quisiera descubrir la vida o más sobre sus víctimas. Tras usar el ordenador 10 minutos, desconectó el cable. En la mesa del salón encontraron tarjetas de crédito y de identificación de la familia y teorizaron que el asesino estaba intentando adivinar el código de las tarjetas de crédito para realizar compras. No se sabe por qué razón, pero el asesino cogió pertenencias al azar y cosas de la basura y las metió en la bañera. O sea, encontraron la bañera llena de cosas de toda la familia. No se sabe realmente por qué hizo eso. Sospecharon que antes de irse el asesino robó de casa 150.000 yenes, unos $1.000 en esa época. Sin embargo, los investigadores pudieron encontrar fácilmente más dinero en el estudio de la familia, donde el asesino había estado comiendo helado y usando el ordenador, lo que los llevó a pensar que no se trataba solo de un simple robo, porque no se llevó todo. Si esto hubiera sido un robo, el asesino podría haber robado mucho más dinero que estaba a la vista, podría haber robado objetos de valor que seguían en la casa, pero parecía que todas las pertenencias de la familia habían quedado atrás. El único artículo que se creía que faltaba era una chaqueta vieja que había pertenecido a Mikio, y eso era todo aparte de los yenes. Cuando la madre de Yasuko entró en la escena del crimen, recordó que la puerta principal estaba cerrada con llave. Esto llevó a la policía a pensar que el asesino se había ido de otra manera, tal vez por la ventana del baño por la que entró, pero a lo largo de los años la madre de Yasuko no está segura de si la puerta estaba cerrada con llave o no cuando ella llegó, y nunca ha quedado del todo claro cómo el asesino abandonó la escena, por la puerta, por la ventana. A lo largo de los años que han pasado no se han encontrado nuevas pistas, pero en 2006 las pruebas forenses habían avanzado hasta el punto de que los investigadores pudieron devolverle la vida a este caso que se estaba enfriando, utilizando la sangre dejada en toallas de productos femeninos que encontraron también en la escena. Había compresas con sangre del asesino. Se utilizaron para pruebas para descubrir exactamente quién era esta persona, al menos con su sangre podían ver su ADN. Así la policía descubrió que el asesino era mestizo y que probablemente no era ciudadano japonés. Tenía ADN de Asia Oriental y del sur de Europa. Era la más cercana, por lo que uno de sus padres era de Asia Oriental y el otro era de Europa del sur. La policía había trabajado en este caso teorizando que fue un asesino, pero más tarde comenzaron a pensar que quizá habían hasta 3 hombres involucrados. Esta información surgió y se tuvo en cuenta cuando se enteraron de ese taxista que recogió a 3 hombres cerca de la casa la noche de los crímenes, y uno de ellos tenía un corte que seguramente es el hombre que fue al hospital. Había una mancha de sangre, como he dicho, en el asiento del taxista, pero no se pudo hacer nada para comprobar si coincidía a la escena del crimen. No tengo idea de por qué, pero según los artículos que he leído sobre este caso, la mancha de sangre del coche del taxista no sirvió para realizar ninguna prueba, no se podía sacar nada de ahí. Es probable que el taxista hubiera limpiado a fondo su coche para recoger a los siguientes clientes y que no hubiera una mancha de sangre. Como con todos los casos que quedan sin resolver, al pasar los años van surgiendo teorías. En este caso hay las siguientes. La primera teoría cree que los asesinos o el asesino fueron algunos chicos con los que Mikio había discutido del parque por hacer ruido. Normalmente eran patinadores. El parque estaba justo detrás de su casa, él trabajaba en el estudio de su casa, por lo que no era raro que cada vez que patinadores y gente del parque se ponían a gritar de más, Mikio saliera de mal humor a pedirles que se callaran. Y probablemente cada vez las cosas se ponían peor porque quizá no se callaban o ponían música y Mikio salía enfadado y ahí se creaba una discusión. En internet, esto no son artículos corroborados de investigaciones, sino que es gente que publicó en internet, que son testimonios que afirman que Mikio discutía muy a menudo con patinadores. La segunda teoría habla sobre que era un militar de Estados Unidos, el asesino. Ha habido una presencia militar estadounidense decente en Japón durante décadas, y alguien que haya recibido entrenamiento en la base de la Fuerza Aérea Edwards
que es de donde era esta arena de la riñonera del asesino, sería destinado, si fuera destinado a Japón, sería destinado a la base aérea de Yokoto, ubicada a solo 40 minutos al oeste de Japón, distrito de Setagaya, que es donde vivían los Miyazawa. Sin embargo, en esta teoría se piensa que quizá la riñonera era de segunda mano. El asesino se la compró a alguien que era militar de Estados Unidos o la compró en una tienda de segunda mano sin más. No están muy seguros de que esta teoría de que el asesino fuera un militar de Estados Unidos sea muy válida, pero no se sabe, queda como teoría. La tercera teoría dice que el asesino era un vagabundo ambulante que utilizó el sistema de trenes para escapar. Esto se debe a que la casa de los Miyazawa estaba ubicada en Setagaya, un gran distrito de Tokio con fácil acceso a varios sistemas de trenes, algunos de los cuales estaban a menos de unos pocos kilómetros de distancia. Entonces no hay evidencia ni prueba de que fuera un vagabundo, pero los investigadores sacaron esta teoría. Y la cuarta teoría habla sobre que los Miyazawa tenían algún problema con alguien que se desconoce. Quizá tenían problemas con personas y nadie más lo sabía, nadie tenía ni idea. En diciembre del año 2015, un destacado autor de crímenes reales llamado Fumiya Ichihashi publicó un libro en japonés titulado El caso del asesinato de la familia Setagaya. En este libro detalla al presunto sospechoso, un hombre al que se refiere como R, que según el escritor fue miembro del ejército de Corea del Sur. Ichihashi en su libro afirma haber obtenido las huellas dactilares de este sospechoso al que llama R, que según él coinciden perfectamente con las que quedaron en la escena del crimen. Lo que no entiendo es que si este autor de libros que escribe libros de crímenes reales, no ficción ni nada. En su libro escribe todo esto de que sabe quién es el asesino, de que tiene sus huellas dactilares. No entiendo por qué no se ha hecho nada con eso, o si la policía no se lo ha tomado en serio, si él no ha ido a la policía, si ha escrito esto en su libro para causar más, o sea, para tener más ventas, pero no es real. No tengo ni idea sobre esto. Solamente de que este autor sacó este libro asegurando que sabe quién es el asesino. Bueno, no que sabe quién es físicamente ni nada así, pero que sabe quién es y que tiene sus huellas. Estas serían las teorías que tiene este caso y tras tantos años este caso sigue sin resolver. Más de 250.000 policías e investigadores han trabajado en este caso, pero por el momento sin éxito. Sin embargo, actualmente un instituto de investigación de Shizuoka está trabajando actualmente para obtener una imagen más detallada del autor del crimen basándose en el ADN encontrado en la escena del crimen. O sea, con la sangre que tienen, igual que pudieron ver de dónde es su ADN, de dónde son sus padres, están trabajando con estas pruebas para ver si pueden sacar más detalles sobre esta persona. Pero a día de hoy, después de tantísimos años, el asesino sigue suelto y no ha habido justicia para este caso. Esto es todo lo que he podido encontrar, toda la información disponible sobre el caso de la familia Miyazawa. Dejadme en comentarios qué opináis, qué teoría creéis o si se os viene algo más a la cabeza sobre lo que podría haber pasado. A mí me da toda la sensación de que encaja el tema de que fuera algún patinador del parque con el que Mikio discutió, porque justo después de discutir es cuando se empezaron a encontrar animales muertos por el vecindario y eso me parece como un aviso, querer asustar a la familia o algo así. Después el tema de que un hombre vestido de patinador fue visto por la zona y los testigos que lo vieron les dio una sensación extraña, rara, por eso se quedaron con él. Después el que fue a la tienda también iba vestido de patinador, el que compró el cuchillo de sashimi, que justo las víctimas fueron asesinadas con un cuchillo de sashimi también. Hay muchísimo, o sea, hubo muchísimas evidencias en este caso, muchas evidencias, pero claro, estamos hablando del año 2000, no es como ahora que hay cámaras en todos lados, el tema de las pruebas de ADN, las pruebas forenses, todo eso está muchísimo más avanzado que antes. Evidentemente en los años 2000 pues no habían los avances o cosas que se necesitaban para con todas estas evidencias poder encontrar al responsable. Así que bueno, ¿qué opináis de todo esto, de este caso? Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao! Y felices fiestas.